Project 1, Week 3. Topic: How do you describe urban music? Exercise 1. Circle the correct answers based on the article. 2. Answer the following questions based on the article. A. What are some examples of urban music? B. What is the name of the important ceremony that gives rise to urban music? Para contestar las actividades 1 y 2, vamos a leer el texto Urban Music que se encuentra al inicio. Exercise 3. Each of these people are interested in music, but in different ways. Match the sentences parts to make simple present sentences. Cada una de estas personas que mencionan está interesada en la música, pero en diferentes maneras. Vamos a unir con línea las partes de la oración para hacer oraciones en presente simple. Les recomiendo que se fijen en el sujeto de cada oración para luego definir cuál es la segunda parte de la oración. Por ejemplo, aquí. Irene usually sings reggaeton while she is cooking. El she es el personal pronoun que reemplaza al nombre de Irene, que es ella, ¿sí? Entonces, esto nos va a facilitar para hacer las oraciones. Exercise 4. Write about some students' likes and dislikes about music and complete with our own information. Vamos a escribir sobre las preferencias musicales de los estudiantes que mencionan aquí, Carlos, N, Simon, y luego completamos con nuestra información donde está I. Entonces usted va a marcar con un visto el tipo de música que le agrada de los que se están mencionando, pop music, reggaeton, classical, en salsa, y vamos a colocar una X en lo que no le agrada. Voy a explicar los dos conectores que son necesarios para hacer las oraciones. And, que significa y lo utilizamos para ideas similares. But, que significa pero, y lo utilizamos para contrastar oraciones afirmativas y negativas. En este caso está el ejemplo de Carlos. Carlos likes, agrego la S porque estoy hablando de tercera persona. Primero vamos con los gustos, con lo que él ha marcado los vistos. Carlos likes pop music, reggaeton en salsa. Aquí están los tres que él ha indicado que sí le gusta. But, pero, ahí viene la oración negativa. But he doesn't like classical music, el tipo de música que no le gusta. But, pero para contrastar, recuerden, pero se utiliza para contrastar oraciones. La primera parte es afirmativa y la segunda parte es negativa. Reemplazo el nombre Carlos por el personal pronoun he, que significa él. Y el doesn't, recuerden, doesn't lo utilizo cuando hablo de terceras personas. He doesn't like classical music. Y así vamos a hacer con en Annie. Recuerde que Annie, si lo vamos a reemplazar con el personal pronoun, ya no va he, sino she. Simon sí va he. Y luego la última oración que usted va a hablar sobre sus preferencias. I like, ya no coloco la S porque estoy hablando de su persona. I like y escribe los tipos de música que usted ha marcado que sí le gustan. Y luego hace la parte negativa. But, pero, but, I don't like. Y escribe géneros de música que no le agradan. Esas son todas las actividades de esta semana. Thank you. Bye.